Bien, este es el primer ejercicio de la ayudantía correspondiente a superficies extendidas. Dice así: para mejorar el enfriamiento de una nevera de semiconductores, la superficie externa ha sido recubierta con nervios verticales de aluminio, como se muestra en el dibujo de la pizarra. Cada pared tiene 40 nervios. La temperatura en la base del nervio es de 30 grados Celsius y la temperatura ambiente es 20 grados Celsius. La conductividad térmica del aluminio es 202 watts por metro Celsius y el coeficiente de transferencia de calor entre la superficie y el ambiente es 7 watts por metro cuadrado Celsius. Calcula la rapidez de transferencia de calor en las 4 paredes laterales con y sin los nervios y determina la temperatura en el extremo de este. Bueno, entonces aquí está el intento del dibujo, es una parte solamente de una de las paredes donde lo importante es que está dibujada la aleta. La pared en total, cada una de las 4 paredes miden 1000 milímetros por 800 milímetros y cada aleta que tiene la pared tiene un espesor o un ancho de 3 milímetros y un alto de 30 milímetros también. Entonces vamos a partir poniendo los datos. Y conocemos que el largo de la aleta, que cuando hablamos de largo para las ecuaciones hay que tener cuidado porque se refiere a esto de acá. Entonces el largo total de la aleta es 30 milímetros. Si lo dejamos en metros sería 30 dividido en 1000 metros. También tenemos que el ancho de la pared, que podemos definirlo como W, es 1 metro, equivale a los 1000 milímetros, que la otra dimensión de la pared es 0,8 metros. El espesor de la aleta, que lo podemos definir con la letra T minúscula, es 3 milímetros, o sea, 3 partido en 1000 metros. Y que el número de aleta que tiene cada una de las paredes, vamos a denominarlo como n, son 40. Entonces, aletas por pared. Tenemos también que el número de paredes laterales que consideramos son 4. Además, la temperatura de la superficie era 30 grados Celsius y del ambiente 20 grados Celsius según lo que decía el enunciado. S es 30 grados Celsius y T infinito 20. Y además teníamos los coeficientes de transferencia de calor, el de conducción y el de convección. El de conducción era 202 watt metro Celsius y el otro era 7 watt metros Celsius. Y con eso ya traspasamos todos los datos. Y nos pide calcular el calor, la transferencia de calor con y sin nervios y la temperatura en el extremo del nervio, o sea, la temperatura acá. Podemos asumir que esto está en estado estacionario. Para simplificar un poco las cosas y poder ocupar las ecuaciones. Entonces vamos a hacer el caso más simple, que es primero considerando la pared al desnudo sin los nervios. Y sería así, caso pared. Así que ahí simplemente ocupamos las ecuaciones que conocíamos desde antes. Por ejemplo, aquí sería el coeficiente de transferencia de calor por convección. Eso sería lo único que está ocurriendo entre la pared o las paredes y el ambiente que lo rodea. Vamos a llamarlo como punto total original. Y eso va a ser el coeficiente de convección por el área, que el área total de la pared es W por B, por la diferencia de temperatura, que sería la temperatura de la superficie menos la temperatura de infinito. Y esto lo tenemos que multiplicar por el número de paredes, que son 4, que lo denotamos con la letra F. Si nos damos cuenta, aquí tenemos todos los valores, tenemos el valor de AT, de W, de B, de las temperaturas y de F, así que esto se puede calcular con IES o con la calculadora.
Si lo calculamos con IES, esto nos va a dar 224 watts. Y queremos determinar el calor, el Q punto, y la fórmula para el Q punto era este de acá. Vamos a determinarlo primero aleta por aleta. Para una aleta tendríamos que Q punto aleta sería igual a M, que M es la raíz de AT, por el perímetro de la aleta, de la sección transversal de la aleta, por K, por el área transversal, multiplicado por teta de S, y todo eso multiplicado por esto que vemos acá. Mejor lo copio y pego. Para resolver esto pueden ocupar calculadora, aunque yo les recomiendo IES, para no cometer errores en poner mal un número, porque son hartos números que hay que poner aquí. Si se fijan, también hay que calcular el seno hiperbólico, que ahí tienen que saber, si van a ocupar calculadora, dónde buscarlo, con qué teclas apretar, y también en IES cómo escribirlo. Entonces partamos viendo qué datos tenemos. Tenemos AT, sí, tenemos directamente el valor de AT. ¿Tenemos el valor del perímetro? No, pero lo podemos calcular. El perímetro del área transversal de la aleta es 3 más 1000 más 3 más 1000. O sea, 2 por T más 2 por W. Y como todo eso lo conocemos, el perímetro igual lo vamos a conocer. Acá también es un valor directo. Y el área transversal de la aleta, transversal al flujo de calor por conducción, va a ser T de nuevo por W. Así que también es un número que podemos conocer. Teta de S se puede calcular como la temperatura superficial menos la temperatura infinita. Que la temperatura superficial era 30 y la infinita era 20, así que como todo esto también lo conocemos, esto igual. Esta H, recuerden que es del seno hiperbólico y del coseno hiperbólico, no es la H de convección. Después aparece M, que M es una herramienta auxiliar, como les decía en el video o en el PDF, que creo que lo voy a dejar en PDF solamente, para que quede un poco más corto esto, no quede con tantas letras. Pero M significa esto de acá, M al cuadrado. Así que podemos decir que M al cuadrado es AT, que lo tenemos, por P, que igual lo tenemos, partido en K por el área, o sea, todas cosas que conocemos. M igual lo conocemos. Todas estas partes se repite M. Y L, en este caso, es el largo a favor del flujo de calor por conducción, o sea, esto de acá, que dijimos que lo denotamos por la letra L. O sea, L es L. Hay que definirlo de nuevo. Y AT lo tenemos, K también y M también. Así que de aquí sería simplemente reemplazar, que es lo que vamos a hacer con IES cuando vayamos a la pantalla de IES. Una vez que ya tengamos eso, la siguiente ecuación que tenemos que hacer es calcularlo para el total de aletas.
queda Q punto total aletas igual a Q punto aleta, por el número de aletas que era la letra N por el número de paredes que era la letra F. ¿Y esa va a ser toda la transferencia de calor a causa de las aletas? La respuesta es que no, porque igual vamos a estar logrando enfriar el circuito de datos electrónicos, creo que era, por la convección que va a ocurrir, o la transferencia de calor en general que va a ocurrir por estas partes de aquí, no por donde está la aleta, los espacios que están entre medio. Y ahora tenemos todo el calor que se transfiere o pierde gracias a añadir las aletas. Y el calor que vamos a perder por aquí tampoco es el que habíamos calculado antes, considerando la pared sin nervios, no es 224, porque estaríamos también considerando esta base de aquí. Así que se calcula parecido, pero no igual. Lo único que tenemos que hacer es tomar casi que esta misma ecuación, pero simplemente sacando o cambiando el área. Entonces aquí vamos a poner para espacios sin aletas. Para el espacio sin aletas, lo que cambia, como les decía, es el área, es esta parte de acá. Y el área ahora la vamos a calcular como el área original, que era W por B, menos el área que tiene aletas. Que el área que tiene aletas es el área transversal de las aletas, T por W, multiplicado por el número total de aletas. Y también son datos que todos los tenemos, así que lo podemos sacar. Si vamos a IES, los números que nos da esto es que el calor para una aleta es 4,39 watts. Después les voy a llevar la pantalla. 4,39 watts. Y el calor para el total de aletas es 702 watts, o sea, considerablemente mayor al caso que teníamos antes. Y a eso más encima hay que sumar el calor total del espacio, el calor del espacio sin aletas, que ahora debería ser menor a los 224, ¿no es cierto? Y eso nos da, si multiplicamos todo, 190,4 watts. Así que el calor total con aletas, vamos a llamarlo como total A, porque no se confunda con lo otro, va a ser la suma de estos 190 más los 702, que da 892,6 watts. O sea, aquí mejoró considerablemente la transferencia de calor. Y luego la siguiente pregunta decía determinar la temperatura en el extremo. Y habíamos dicho que eso se refiere a la temperatura acá, en la punta de la letra. Y para eso tenemos estas ecuaciones de acá, que en la calculadora va a ser bastante tedioso hacerlo, pero en IES es bien fácil. Y esto es igual a teta partido en teta S. Teta S ya la habíamos calculado antes. Teta sería nuestra incógnita. Conocemos ML, ML, MKH, todos estos de acá. Y X, ¿qué es X? X va a ser el punto de la altura donde queramos determinar la temperatura. O sea, podría ser aquí en la mitad, aquí a un cuarto, pero ahora queremos en el extremo. O sea, ¿cuánto vale X? X va a valer, si empezamos a ver desde acá, va a valer 30 milímetros, que era la letra L. O sea, tenemos que decir que X es igual a L.
y nos pide la temperatura. Y aquí tenemos la función θ, que es una distribución de temperatura y que dice que θ es igual a la temperatura menos T infinito. Esto de aquí lo conocemos. Esto de aquí se puede despejar de esta ecuación, entonces lo vamos a encontrar y la temperatura en el extremo va a ser esta. Y esto da que TL es igual a 29,89 Celsius. Y con eso terminamos este ejercicio. Simplemente hay que saber interpretar el ejercicio. La primera dificultad, elegir el caso de estudio que corresponda mejor y después reemplazar bien o escribir bien en eso.